El día de hoy quiero hablar entonces acerca de convicción bíblica. Y queremos comenzar por aquí. Queremos explicar o aclarar qué queremos decir exactamente con el término convicción. Convicción, una convicción es una creencia. Son convicciones o creencias derivadas y basadas en un compromiso con las Escrituras, o sea, con la Biblia. Convicción es la creencia derivada y basada en el compromiso con la Escritura. A eso nos referimos con convicción bíblica. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Dice lo siguiente: así que la promesa se recibe por medio de la fe. La promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Dios nos lo otorga. La promesa por medio de la fe es un regalo inmerecido. ¿Y qué dice? Dice, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A Abraham se le llama el padre de la fe. Es el padre de todos aquellos que creemos en esta promesa que Cristo hizo hacia nosotros. Ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 al 26, encontramos lo siguiente. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. ¡Wow! Para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Me encanta. Siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Me encanta. Él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios le consideró justo. Dios declara a Abraham, al padre de la fe, al padre de nuestra fe, como una persona justa. ¿Por qué? Por medio de su fe, de su compromiso, de su convicción bíblica. La convicción bíblica es una realidad. La convicción bíblica es en realidad el producto de tres cosas. Es el producto de tres cosas. La primera es el producto de un compromiso con las Escrituras como su autoridad. El día de hoy creo yo que debemos entender este concepto. Nuestra máxima autoridad es la Biblia, son las Escrituras, y debemos tener un compromiso nosotros con la palabra de Dios. No solamente debe haber un compromiso, sino que también, como número 2, la edificación de creencias. Escuche, la edificación de creencias y convicciones basadas en esa autoridad. La edificación, tengo que ir construyendo, tengo que ir edificando estas creencias y estas convicciones basadas en la autoridad de la palabra de Dios. Y como tercero, es el valor para actuar en aquellas convicciones y fe. El valor para actuar
en aquellas convicciones, en aquella fe, en aquella creencia, en ese compromiso que tengo yo con Dios. Quiero darle como ejemplo en Isaías. En la época de Isaías, en los primeros capítulos de Isaías, vemos a una nación completamente destruida en su liderazgo. Los líderes eran vistos como personas adúlteras, contaminadas y debilitadas con las ideas y opiniones del mundo. Ahora quiero que vaya pensando, esta era la condición de la nación completa, desde líderes políticos hasta líderes religiosos. Ahora, yo quiero que entienda, esto no sucede de un día para otro. Esto toma tiempo para que suceda. En el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 4, leemos: Dios dice, haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. ¿Qué está hablando? O sea, inmadurez. Les llama niños, les llama muchachos pequeños, gente no madura. Eran como muchachos inmaduros que no actuaban con convicción bíblica, sino por capricho, por antojos y fantasías de sus ideas y deseos egoístas. Quiero que lo entienda. Si nosotros no buscamos esa madurez espiritual, nos vamos a meter en problemas. Y esto no es de hoy, esto es de mucho tiempo atrás. La nación completa estaba en problemas porque habían abandonado el compromiso con Dios, el compromiso con la palabra de Dios, con los estatutos de Dios. Isaías 1:21 nos dice: miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Mire qué tremendo. Miren a Israel, que antes era fiel, era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. De nuevo, no es de un día para otro. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está, ¿qué? Está repleta de asesinos. Mire qué tremendo. Antes era la justicia, era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está llena de asesinos. ¿No le suena como el día de hoy en nuestra nación, nuestros países latinos, nuestros países alrededor del mundo? Isaías 3:1 nos dice: el Señor de los ejércitos celestiales les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían, hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua. Mire, vaya y lea los capítulos 20 al 24 del libro de Isaías y se va a dar cuenta de la gravedad del problema y cómo Dios trata con este problema. ¿Cuál fue la causa radical de este fracaso entonces? Y fracaso que el día de hoy también, al observar el deplorable liderazgo de nuestros gobiernos y con demasiada frecuencia de nuestras iglesias, es igual. Alguien dijo por ahí, la historia se repite. En vez de tener la palabra como el indicador de sus vidas, han escuchado las influencias del mundo. ¿Cómo comenzamos? La gente se extraña el día de hoy, ¿verdad? Estos tiroteos en las escuelas. ¿Cómo comenzó? Sacando a Dios de la escuela. Que no le digan, que no le cuenten. Mira el relajo que estamos viendo ahora solamente por la elección de un juez. ¿Por qué será? Porque tampoco queremos ya la influencia de Dios como los 10 mandamientos
en las cortes, queremos sacar a Dios, y ese es un peligro cuando nosotros sacamos a Dios, cuando no queremos esas convicciones bíblicas en nuestras vidas. Lo que viene entonces es destrucción, es perdición. Debemos tener la palabra de Dios como el indicador de nuestras vidas. Eran religiosos, pero abandonaron la palabra del Señor. Escuche, era gente religiosa, pero que habían abandonado la palabra del Señor. Y era un pueblo sin convicciones bíblicas. Era un pueblo sin convicciones bíblicas. El día de hoy, yo le recuerdo, estamos viviendo la misma historia. Sí, tenemos gente religiosa, pero que no tienen convicciones bíblicas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una persona y decimos, oh, esa es una persona de convicción, estamos hablando que esa persona, las creencias que tiene, lo llevan ¿a qué? A tomar decisiones de acuerdo a esas convicciones. Los lleva a actuar. A Abraham, el haber tenido la convicción de que Dios le había hecho una promesa. Aun cuando de repente la esposa se mete por ahí y quieren ayudar a Dios, de todas formas, Abraham le había creído a Dios. Y eso lo llevó a tener esa convicción. Sin importar, son 100 años, ¿cómo puede ser posible? Esto va completamente en contra de la naturaleza. No importa, es que la convicción te va a llevar siempre a creer en aquel que te dio la promesa. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, nos dice lo siguiente: escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire, es que Dios es tan excelente que siempre, nunca va a actuar antes de confrontarnos primero. Dios ya había hablado al pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahora, ya todos sabemos cómo terminó Sodoma y Gomorra. Cayó fuego del cielo y los destruyó completamente. ¿Por qué? Porque abandonaron sus convicciones bíblicas. Isaías 2:5 nos dice: vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Me encanta. Vengan, descendientes de Jacob. Mire qué tremendo, está hablando al pueblo judío. Está hablando a aquellos que un día caminaron con Él, que caminaban en la luz de la palabra del Señor. Caminemos a la luz del Señor. Es la invitación, vengan. Y yo creo que Dios sigue haciendo el mismo llamado el día de hoy. Vengan una vez más, regresen a las convicciones bíblicas. Porque cada vez nos vamos alejando más y más de su palabra. Isaías 5:13 nos dice: por lo tanto, mi pueblo irá al destierro. Mire que es tremendo. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, muy lejos. ¿Por qué? Porque no me conoce. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es al acercarnos a su palabra? Pero si no buscamos de su palabra, entonces ¿de dónde vamos a crear? ¿De dónde vamos a poner nuestras convicciones? Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. ¿Cierto o no? Mire, nosotros nos podemos a pensar el día de hoy y decimos: no, yo no creo, aquí jamás nos va a hacer falta la comida. Este es un país de abundancia. Pues piénselo 2 veces. Porque cuando Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Cuando Dios dice: basta, ya no más. Y esto lo vemos nosotros. Las escrituras nos han sido dadas a nosotros como un ejemplo. Y podemos ver cómo Dios actuó tanto a favor como en contra de su pueblo, al rebelarse su pueblo contra Él. Y que nos hace pensar que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros. El libro de Isaías, capítulo 8, versículos 16 al 22. Isaías 8, 16 al 22.
preserva las enseñanzas de Dios. Me encanta. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Mire, es que no solamente es de decir que yo tengo convicción, sino tengo que seguirlas, tengo que vivir de acuerdo a ellas. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo, en el monte Sión. Me encanta. Aquellos pocos de convicción bíblica están entonces como un ejemplo, como una señal de advertencias. Tal vez, dice el versículo 19, tal vez alguien les diga: preguntemos a los mediums. Y hay mucho hoy día. Usted va manejando y mira, hasta ahora esta casa ya no son negocios, es casas particulares. ¿Qué dice? Cualquiera les podrá decir: consulten los espíritus de los muertos. Mira qué tremendo. Dice, no solamente dice, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede un muerto decirme a mí qué hacer? Primero, no puede hablar, está muerto. Pero ¿cuánta gente cree todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos abandonado nuestras convicciones bíblicas. Pero de nuevo, no fue una cuestión de que ayer caminaba con Dios y ahora no. Poco a poco fuimos nosotros abandonando, no dándole la importancia a nuestras convicciones bíblicas. Mirando más las circunstancias a nuestro alrededor que escuchando la voz de Dios diciéndonos: la promesa se va a cumplir, aunque se mire como tardanza, Dios no retarda su promesa. Dice entonces, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Claro que sí. Es a Él a quien tenemos que venir y buscar su guianza. ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Pues ¿cómo? Versículo 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Mira qué tremendo. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios, Isaías. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, ¿se pondrán qué? Se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. He querido presentar esto como una plataforma para seguir la semana que viene. ¿Por qué razón? Porque yo creo que debemos hablar acerca de las convicciones bíblicas. Creo que nosotros escuchamos mucho decir: oh sí, yo tengo convicciones bíblicas, pero nuestra vida no refleja verdaderamente ese compromiso a esas convicciones bíblicas. Por lo tanto, no más, recuerda que convicciones son aquellas creencias que se derivan y están basadas en el compromiso con las Escrituras, con la Biblia, con la palabra de Dios. La convicción bíblica
es en realidad el producto de estas tres cosas, de un compromiso con las Escrituras. ¿Estamos comprometidos nosotros con las Escrituras? ¿O al hablar hablamos más de otras cosas, menos de las Escrituras? La edificación de creencias. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cómo has ido tú edificando o construyendo estas creencias, estas convicciones? ¿Están basadas en la autoridad de la palabra de Dios? ¿O en qué están basadas? El valor para actuar de acuerdo a aquellas convicciones y aquella fe. ¿Actuamos con valor cuando decimos esto es lo que Dios dice? ¿O tambaleamos? Próxima semana vamos a entrar más de lleno en esta cuestión, pero quiero que lo vaya pensando. La falta de convicción bíblica el día de hoy en esta nación, la falta de convicción bíblica en la iglesia de Dios el día de hoy, no ha sucedido de un día para otro. Han sido años de abandono a la palabra de Dios. Nos hemos ido apartando poco a poco. Sutilmente el diablo nos ha venido engañando. Y yo quiero decirle, es tiempo de regresar a las convicciones bíblicas, aquellas que Cristo nos vino a enseñar. Él es el ejemplo a seguir. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.